Saludo, estimados estudiantes y docentes de toda nuestra República Dominicana. Desde hace un par de semanas estamos dando a conocer una serie de videotutoriales vinculados con las pruebas nacionales 2023. Recordemos que estas pruebas nacionales no van a evaluar el contenido trabajado propiamente, sino las competencias. Esto significa que se va a valorar la capacidad que tú tienes eh, y que eres capaz de demostrar en torno a las preguntas que se te van a formular y cuyas competencias estarán determinadas por las respuestas o la respuesta, porque de los de las cuatro opciones vas a escoger una. Entonces, a partir de esa selección, es muy posible que los responsables de las pruebas nacionales quieran saber por qué has seleccionado la misma. A esto es que le llamamos competencia, capacidad, que puedas reflexionar, que puedas explicar, justificar, argumentar por qué seleccionaste esta y no las otras tres restantes. Soy la profesora Juana la Antigua. Bienvenidos a mi canal. La profe es Juana. Hoy nosotros vamos a revisar el cuadernillo objeto de familiarización con las pruebas. Esto significa que es un material para que los docentes y los estudiantes puedan conocerse, sentirse en confianza y tengan una aproximación a los temas y a la forma, a la estructura que va a tener esta prueba nacional. Entonces vamos a presentar inmediatamente el cuadernillo. Este es el modelo del cuadernillo de lengua española. Vemos que está con letras negras, fondo blanco, y dice lengua española, estrategia de familiarización, pruebas nacionales, segundo ciclo, educación secundaria, preguntas de práctica. Todos los maestros de sexto grado de secundaria y aquellos docentes de la modalidad de prepara y modalidad general académica tienen estos cuadernillos. Yo estoy trabajando de manera especial con el de lengua española. Si podemos observar acá, dice enero 2023. Comenzamos a revisar el cuadernillo, nos, nos muestra Ministerio de Educación, pruebas de lengua española, instructivo para responder las pruebas. Vamos a familiarizarnos con el material que tiene en su interior eh, este cuadernillo instructivo. Dice que te debes asegurar que el cuadernillo y la hoja de respuestas tengan el mismo número. Lo que pasa es que habrá 3 o 4 cuadernillos diferentes por cada curso. A ti te puede tocar el 3, pero a tu compañero le puede tocar el 1. Esto es para evitar inconvenientes con el desarrollo de esa prueba nacional. Se te dan las instrucciones acá, que te dice que cada pregunta tiene 4 opciones, de la cual una sola es la correcta. O sea, vas a escoger una sola. Dice que que trabaje con lápiz, que rellene completamente. Estas son orientaciones que vas a encontrar también en el cuadernillo que se te va a entregar. Dice que no debe copiarse, que no se puede socializar. Esto está en negrita para destacarlo. Más adelante, en un video tutorial anterior, yo hablaba de los ejemplos. No pueden trabajar la hoja de respuesta en la parte que dice ejemplos, porque eso que se refleja en la hoja de respuesta es lo que usted va a ver en su cuadernillo
en la segunda página, luego de donde dice Prueba Nacional de Lengua Española. En la segunda página, luego de la portada, esto es lo que vamos a encontrar, un ejemplo para que sepamos cómo es que vamos a llenar la prueba nacional. En este caso, la de lengua española, que es el 28, el 28 de junio de este año en curso. Dice ejemplo y ejemplo, dice E1, esto es ejemplo 1, se te pone un fragmento de una lectura, se te dice quién es la autora, se dice dónde fue extraído. Es muy importante que siempre se fijen en esta parte, en las demás lecturas, porque son fuente de información para responder algunas preguntas. Pero repito, lo que se denomina ejemplo, aquí solamente ponen ejemplo 1, pero en, en el cuadernillo que se te va a entregar en junio aparecen 3 ejemplos. Tú no debes trabajar, empezar a llenar desde los ejemplos, sino desde donde se te dice, vamos a ver, un momentito, aquí se te dice en la parte subrayada del texto, la autora utiliza un argumento que está generalizando las dos ideas planteadas, ejemplificando, comparando, refutando. Refutar significa contradecir, llevar la contraria. La respuesta usted la ve sombreada. Imaginemos que esta es la hoja de respuesta. La D es la que está sombreada y así entonces en el cuadernillo vas a en la hoja de respuesta, perdón, vas a encontrar probablemente 2 ejemplos más que se llamará, este se llama ejemplo 1, el siguiente será ejemplo 2 y el tercero ejemplo 3. Vamos ahora a entrar en materia. Tú vas a trabajar desde donde dice, lee el siguiente texto y contesta la pregunta de la 1 a la 5. Puede ser que te diga de la 1 hasta la 4, todo depende de la cantidad de preguntas que los responsables de la prueba de español quieran hacer. Pregunta de la 1 a la 4, la 1 a la 6, ya ellos sabrán y en tu cuadernillo estará determinado y en la hoja de respuesta también. Dice la familia, 2 puntos, ¿verdad? Lugar de esperanza para la sociedad. Ya por el título se entiende que o es un texto expositivo o es argumentativo. Dice que es imposible pensar en una sociedad que puede existir sin familia porque vemos un conector de causa. Ya por donde vamos leyendo, podemos casi determinar que el texto es argumentativo. Aquí hay una información en el segundo párrafo que lo dice la ONU, una información que da. Más adelante vemos que la autora sigue hablando, dice la familia cumple funciones estratégicas para la sociedad y comienza a desarrollar esa idea. Aquí habla del marco histórico, dice históricamente los estudios revelan una realidad innegable y tiene 2 puntos, es decir, viene una consecuencia producto de esos 2 puntos. Ahí se ve que es una consecuencia. Cuando estas funciones fallan o se debilitan los vínculos familiares, aparecen situaciones de gran impacto. O sea, estamos viendo una consecuencia. Podemos continuar leyendo. Cuando ya llegamos al final de la lectura del texto, del primer texto, dice el nombre de la autora, luego dice dónde fue publicado, son varias informaciones. Dice que fue en el diario Clarín de Argentina, dice la fecha también. También dice que fue tomado y adaptado, te dice una página de internet y dice ejemplos de artículos de opinión. Inmediatamente, artículo de opinión es un texto argumentativo, no es expositivo ni es funcional, tampoco es un cuento. Entonces, desde acá, recuerden, aquí arriba dice, llena de la pregunta de la 1 hasta la 5. Lees el texto y de la pregunta de la 1 hasta la 5, lo dice acá, arriba te lo decía, según el texto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando en la familia no y destacó el no?
no se cumple con las funciones estratégicas para la sociedad. O sea, ahí vemos que habrá una consecuencia. Tú debes seleccionar cuál es la consecuencia que dimana, que sale de cuando no se cumplen las funciones estratégicas que tiene la familia en la sociedad. Dice, se incrementa el crimen y hay problemas de comportamiento, tú vas a escoger. El punto número 2 dice, ¿cuál de las siguientes opciones significa lo contrario a la palabra? ¿Cómo se llama la palabra que son lo contrario de otras? Se llaman antónimos. Entonces tenemos que buscar una palabra que se oponga a forjamos de las 4 opciones que tenemos ahí. Y se nos dice incluso en qué párrafo lo podemos encontrar. Si vamos arriba, vemos que dice forjamos. Aquí nos dice forjamos. Entonces, forjamos, el sinónimo sería construimos, creamos, pero lo que los responsables de la prueba quieren que tú determines es lo opuesto, entonces sería destruimos. Ya en el punto 3 dice, la autora del texto al decir es imposible pensar en una sociedad que pueda darse sin familia, ¿qué es lo que ella está haciendo? Ahí nos dirá, ahí haciendo una afirmación, dando una orden, preguntando algo. Entonces, a partir de lo que ella dice, tú debes determinar qué es lo que ella está expresando. En el punto 4 dice, ¿quién dice en el texto debemos asumir un compromiso concreto con la promoción de la familia? Entonces, tenemos que buscar dónde está esa información y saber que aquí hay 4 posibles emisores que van a decir esa información. Entonces, buscamos buscamos ahí la respuesta. Ya en el punto 5, que era hasta donde llegaba ese texto, dice, lee el siguiente fragmento. Y a partir de ese fragmento, tú vas a decir qué propósito es el que tiene el autor. Ahora que estamos llegando acá, sería muy interesante que viéramos un primer video tutorial donde explicamos la forma como salen las pruebas, la prueba de lengua española, cómo son las posibles preguntas y las posibles respuestas de acuerdo al texto con el que estamos trabajando. Aquí dice qué es lo que ella va a hacer, si va a contradecir, a complementar, a negar o a describir lo que dice el texto. Ahí termina las preguntas con el texto número 1. Pasando al texto número 2, se te pide que trabaje de la pregunta 6 a la 10. ¿Qué es el storytelling? Cuando observamos la imagen parece una infografía. Parece una infografía, pudiera ser un catálogo, pudiera ser un texto instructivo. Entonces debemos de determinar qué tipo de texto funcional es el que tenemos acá. Entonces, se comienza a definir lo que es el storytelling, sus aspectos importantes, que son los objetivos que tiene, qué historia tú quieres contar, el tipo de público, quién será tu público, los momentos de la historia que tú vas a hacer y te dice de dónde fue extraído. Les dije en una oportunidad que revisen el pie de página, es decir, la fuente de extracción. Aquí se nos dice ejemplos y acá nos dice infografías. Inmediatamente sabemos que es una infografía. Las preguntas acá dice buscar lo contrario de la palabra fundamental. Les hablé hace un momento de los antónimos y sinónimos. Ya hemos visto que en este ejemplo de prueba ya en 2 oportunidades se ha empleado. Luego dice en la parte del texto titulada ¿quién es tu público? El conector así se ha utilizado para
en esta parte, yo sé que probablemente algunos de ustedes cogerían la B, perdón, porque dice demostrar que así debe hacerse ese tipo de historia. Bueno, yo puse sí porque así es. No, no, te ponen, es como si fuera una especie de gancho, que no es gancho. Sencillamente, es probable, esa no es la respuesta. Tendríamos que revisar la pregunta A, C y D. En un próximo video tutorial estaremos revisando las respuestas de este cuadernillo, pero ahora lo que estamos es familiarizándonos con las preguntas y las respuestas de los distintos textos. El orden en el que han aparecido las lecturas son los siguientes. Ya tenemos un texto argumentativo, luego un texto funcional. Por eso es la importancia de que conozcamos el tipo de texto al cual nos estamos enfrentando. Y en el video tutorial anterior a este, relacionado con los repasos de prueba nacional de lengua española, se explica bastante claro. Entonces, el tema de este texto es, aquí se le dice, si es posible, se te va a dar tiempo para que, como las lecturas no son extensas, para que tú vuelvas y hagas una segunda lectura. Luego en el punto 9, la expresión a final más que se encuentra, te están dando la oportunidad de que busques casi al final del texto. Quiere decir, es decir, a final más, actualizar más, encaminar mejor, responder mejor, perfeccionar más. Las 4 pueden ser ciertas, pero todo va a depender del tipo de contexto en el cual aparezca. Entonces se te dice que es una historia que tú estás escribiendo. Entonces tú lo que aspiras es a perfeccionar mucho más esta obra. Entonces pudiera ser el sinónimo de afinar más. En el punto 10, ¿por qué se considera este texto expositivo? Si tú te das cuenta, porque aborda de forma objetiva, esto es que se encargan los textos expositivos. Si fuera narrando una historia, fuera narrativo. En el caso de que fuera argumentando, fuera un texto argumentativo, en este caso un artículo de opinión, fuera un ensayo. Si escogieras entonces, si la respuesta fuera porque describe una escena de forma creativa, entonces hablaríamos de un texto teatral o tal vez un texto descriptivo, pero la naturaleza del mismo no es un texto que describe una escena de forma creativa, sino que expone un tema de forma objetiva. Acá ya pasamos al texto número 3, que lee el texto y contesta de la pregunta de la 11 a la 15. Aquí aparece la imagen de un billete de 2,000 pesos. Si revisamos, vemos quién es la autora del mismo, del texto, Cándida Costa, Santo Domingo, RD. Vamos pensando, pero cuidado si parece una noticia, vamos a ver. Este tema de la noticia aparece mucho en tercero de secundaria, vuelvo y repito. Se te dice la palabra exponen, que está en el primer párrafo, tú sabes que vas a buscar en el primer párrafo. Miren acá, estudiantes de cuarto año de bachillerato y de sexto de secundaria. Aquí dice, luego que la lectura termina, dice, tomado y adaptado de listindiario.com. Inmediatamente sabemos que es por el contenido que tiene. El Banco Central de la República Dominicana informó hoy, ya sabemos que es, y porque es un texto bastante corto, dice quién emite la información, que fue Cándida Acosta, dice dónde se dio la noticia, qué se dijo, cuándo. Entonces estaríamos hablando de una noticia. Y dice en el punto 11, la palabra exponen se encuentra en el primer párrafo, vamos al primer párrafo, y dice que puede ser sustituida. Nuevamente entramos en los sinónimos.
En el punto 12, pregunta 12, ¿para qué el Banco Central informa medidas que se deben tomar, que se deben tomar en cuenta los ciudadanos en relación a los billetes de 2.000 pesos? O sea, ¿qué propósito es el que tiene? ¿Qué fin es el que persigue? Para conocer los billetes, para que sepan distinguirlos, para reconocer si son reales o falsos, para distinguirlos bien. Nos damos cuenta que es la finalidad que ellos están persiguiendo. Entonces, continuamos en la pregunta 13. ¿Para qué se ha colocado al final del texto la expresión tomado y adaptado de listindiario.com? Bueno, si salió del listín diario, para saber la fuente de donde vino la información. Probablemente acá los autores de la prueba nacional quieran que tú demuestres, que tú expliques, que tú escribas por qué tú has seleccionado esa respuesta y no otra, para demostrar que la información es confiable. Bueno, si ya conocemos el periódico que es el Listín Diario, entonces entendemos que es una fuente confiable, porque si vamos a entrar a ella a través del Internet, podemos localizar la información. Si vemos en el punto 14, el tema central de esta noticia, ya saben, aquí se nos dijo de una vez que es una noticia, es para el tema central, es la idea central de toda la lectura. Es para reconocer algunos billetes, saber de la falsificación, anunciar las nuevas medidas. Para eso, si tenemos duda, volvemos a leer. Y aquí vemos que el título es bastante extenso, y cuando los títulos son extensos, ahí podemos encontrar también el tema. Es un tema que se va a desarrollar ya en el cuerpo de la noticia. Y dice el tema central de esta noticia: el reconocimiento de algunos billetes, la falsificación, el anuncio de nuevas medidas, la presentación de billetes mayores a 1.000 pesos. Si leemos el título se relaciona muchísimo con la temática. El título expresa: Banco Central informa las medidas que debe conocer la población para detectar cuando un billete es real o es falso. Y miren acá que dice el tema central, habla de la presentación de billetes, el anuncio de nuevas medidas. Ya usted pueden dilucidar cuál es la respuesta. El propósito del texto lo tenemos acá, es decir, cuál es la intención comunicativa que quiere expresar el texto, la noticia que ustedes y yo hemos leído. En este caso, si fuera en la prueba nacional que usted está trabajando en ese momento en su butaca, entonces usted sería el que tendría la elección, no la maestra, porque es solamente, ella será supervisora del trabajo que usted está ejecutando. Acá ya terminamos y seguimos con el texto número 3, que es de la pregunta de la 16 a la 20. Dice: la paradoja de Abiline, ¿por qué nos dejamos llevar por los demás? Vemos un vehículo, mucho polvo levantado. La imagen nos deja entrever de qué pudiera tratar el texto. Si vamos a buscar la fuente de extracción, dice: tomado y adaptado de tucuentofavorito.com. Inmediatamente ya sabemos que es un cuento. Si tienen alguna duda, busquen la fuente de extracción, que siempre los responsables de la prueba nacional la van a subir. Y si revisamos de manera superficial, notamos diálogos entre los personajes, situación que no se ve en el texto expositivo, pero sí en el narrativo. Acá vemos qué palabra significa lo contrario de acalorado. Se dan cuenta, volvemos a caer en el uso de antónimos dentro de este texto, y que se repitió en las otras lecturas que hemos revisado. Prácticamente acalorado, que está en el penúltimo párrafo, es decir, el párrafo antes del último,
dependiendo del contexto, lo podemos revisar rápidamente. Miren el penúltimo párrafo. Recorren largos y polvorientos caminos y llegan acalorados. Ellos llegaron acalorados al pueblo. Comen un menú mediocre en la cafetería y regresan a Coleman, dice Coleman, si no tiene tilde, Coleman, por los mismos largos y polvorientos caminos. Ya sabemos, dice que llegaron acalorados. El vehículo parece que no tenía aire. Dice lo contrario de acalorado dentro del párrafo. Acalorado dentro del párrafo. Dice lo contrario de acalorado sería frío, ¿verdad que sí? ¿Cuál de los personajes del texto consideró que era una locura hacer el viaje? Ahí tenemos que buscar las intervenciones de los 4 participantes de la historia para saber quién es que consideró una locura. Ellos hicieron el viaje como quiera, pero hubo alguien que lo consideró una locura, tal vez lo pensó, y el narrador expresa que lo pensó, aunque no lo externó a los demás participantes o personajes de la historia. En el punto 18, en la expresión resaltada en el texto, ¿qué se evidencia? Busquemos la expresión resaltada. No está subrayada, pero sí está en negrita. Si buscamos más abajo ya el término acalorado ya quedó determinado, entonces sería, ¿podríamos hacer algo más interesante? Esta es la parte destacada. Entonces señala acá, el suegro se niega que se pueda hacer el viaje, los suegros afirman, el suegro expresa una idea acerca de un viaje, los suegros hacen una petición con relación al viaje. Si nos damos cuenta, aquí su casa se encuentra a unos 53 kilómetros de Abilene. Entonces, al suegro se le ocurre algo. Fue el suegro que lo dijo, no fueron los dos, y es el suegro que va a externar esta pregunta para que los demás puedan entonces responderle dentro del cuento. En la expresión resaltada en el texto, ¿qué se evidencia? El suegro niega que se pueda hacer el viaje. Recordemos que el suegro fue que dijo, a él fue que se le ocurrió y lo externó. Entonces, la respuesta queda descartada. Ya tendríamos que trabajar con la respuesta B, C y D. Dice, los suegros afirman que se puede hacer el viaje. No fueron los suegros, que fue, recordemos, el suegro que expresó la idea. Ya en la expresión iremos, ¿quién la expresa en el texto? Entonces, como está, la vemos en negrita, vemos acá, si la dice, aquí no se destaca, tenemos que identificarla. Miren acá abajo, la intervención de uno de los personajes. Si buscamos más arriba, dice, y por supuesto, la madre, al ver que todos quieren ir, decide no ser la nota discordante, o sea, la nota opuesta, para no romper la armonía del grupo. Iremos, signo de admiración, iremos. Ya sabemos quién lo dijo, entonces lo identificamos inmediatamente, que entonces déjame ver en iremos, ¿verdad que sí? La expresión ya está, ya sabemos quién lo dijo. Quedó descartado el yerno, la suegra, queda la mujer, pero la mujer es la esposa, no la suegra. Entonces tendríamos que ver cuál es la respuesta. Ya en la pregunta 20, por todo lo que ellos pasan, por todo lo que ellos pasan, un camino polvoriento, el vehículo no tenía aire acondicionado, estaban jugando dominó en la casa, hacía mucho calor, no tenían aire acondicionado dentro de la casa, eh, recorrieron muchísimos kilómetros. Podemos ver que ellos no son de clase alta.
entendemos que no son de clase media. Mínimamente, una familia de clase media tiene aire dentro del coche, dentro del auto, es posible. O son de clase obrera o clase baja. Y probablemente la clase baja, ¿verdad? No tiene un vehículo. Aquí, esta respuesta es muy interesante porque es probable que los responsables de las pruebas nacionales quieran saber por qué tú seleccionaste una de las respuestas, que argumentes, que reflexiones, y tú debes externar el por qué has seleccionado la misma. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta revisión de las preguntas y respuestas del cuadernillo de familiarización de las pruebas nacionales correspondiente a lengua española. Muchísimas gracias. Ya en un próximo video tutorial estaremos dando las respuestas a cada pregunta de ese cuadernillo. Nos vemos en una próxima oportunidad.